personal de salud lo manejan en la institución, ya sea en la institución o inclusive en sus casas, con sus amigos, con sus familiares, habrán tenido pues mucho contacto con este tema, ¿no? Entonces, espero que esta sesión sea lo más informativa posible y que podamos llevarlos, además de ser personal de salud, también que se puedan convertir en difusores de esta información, porque es clave que a los pacientes, a los que nosotros les indiquemos unidades de sangre o les informemos que para hacerse un procedimiento quirúrgico o algún tipo de tratamiento requieren unidades de sangre, tenemos que darle información extra para que ellos puedan sentirse tranquilos y poder hacerlo. Entonces, sin más, empiezo esta presentación y usualmente pues lo hacemos con una pregunta. Y justamente le voy a pedir que me chateen, aquellos que tienen la posibilidad de chatear, cuál es su tipo de sangre. ¿Cuál es su tipo de sangre? Es muy importante que veamos cómo están el porcentaje de los tipos de sangre en el hospital, así que por favor vayan comentándolo en el grupo, en el chat, y ahora al final vamos a hacer una pequeña encuestita. Esto siempre lo preguntamos en empresas, en otros hospitales, porque es muy importante pues, que lo compartamos, ¿no? Y estoy seguro que están viendo que el mayor porcentaje de donación de sangre, o el mayor tipo, o el tipo más común, es el O positivo, que justamente es así en América, básicamente en el área de América, en América Latina, pues el tipo de sangre que más predomina es el O positivo. Y es aquel, pues, el que más se necesita, y estoy seguro que es el que más ven también que se va indicando a los pacientes, ¿no? Entonces, esto, pues, se los presento a modo de informativo de a quién puedes ayudar según tu tipo de sangre. Y esta información es clave para que nosotros la podamos compartir a nuestros pacientes y también para nosotros, nuestros familiares y todos. Así que, por favor, tómenle foto. Ok. Yo soy el doctor Gabriel Rebollón, la fundación se llama Sangre Panamá, esas son las redes sociales. Les invito a que la sigan, tanto en redes sociales como Twitter e Instagram. Y ya para iniciar, la fundación inició en el año 2006 con la meta de educar sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre para ayudar a los pacientes hospitalizados que lo requieren de hospitales públicos privados a nivel nacional. Y hemos trabajado en todas las provincias y con todos los hospitales prácticamente. Y bueno, y siempre como es una fundación, pues estamos alineados a estos objetivos de desarrollo sostenible. Al 3 de salud, 10 para reducción de desigualdades, 17 lograr alianzas para los objetivos, que es clave. Nosotros como fundación trabajamos con muchas personas y ahora pues junto a todos ustedes. Y cuando hablamos un poco de donación de sangre, pues pensamos, y de repente la situación, la necesidad es solamente en Panamá, en Latinoamérica, no, es en todo el mundo. Vemos un poco cómo estaba la necesidad de sangre en Asia, en África, en Europa, en Estados Unidos, América Latina, y ahora con la pandemia, pues uno de los temas número uno, que se ve afectado, y estoy seguro que ustedes lo vieron en su hospital, es que lo primero que se ve afectado, además pues, de la ocupación de las áreas de urgencias y camas de hospitalización, fue las donaciones de sangre. Inmediatamente en el mes de marzo, a mediados de marzo, cuando se declaró cuarentena en el país y se declaraba pues, la pandemia y el estado de emergencia, inmediatamente los donantes de sangre o las donaciones en los hospitales cayeron a cero prácticamente, ¿no? Entonces, si pudieran ver las estadísticas de los bancos de sangre durante el año pasado, se va a ver drásticamente cómo bajó. Y esto es una situación pues que es sumamente grave y preocupante, porque no era solamente en Panamá, no era solamente en Centroamérica, sino en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África. Era había una necesidad de sangre global, que en muy pocas ocasiones se había visto, pues todos los países a la vez. Lo que sucedió solamente es que en diferentes épocas del año había necesidad de sangre, y usualmente pues en los países pues, del sur principalmente, ¿no?
Y bueno, aquí omitan un poco el título. Aquí el punto clave es cuáles son los componentes de cada unidad de sangre que recibimos en el hospital o cada unidad de sangre que nosotros donamos. Es importante saber que cada unidad de sangre se divide en 4 componentes: en glóbulos rojos, los eritrocitos, las plaquetas, el plasma y los glóbulos, pues los glóbulos blancos dentro de ellos, ¿no? Entonces, uno de los componentes, porque en cierta parte de la pandemia jugó pues, un rol clave, era justamente el plasma convaleciente, pues que se consideraba pues una terapia, una probable terapia y que está en estudio para el manejo pues, de COVID-19, justamente porque es donde se encuentran los anticuerpos, pues que se esperaba que ayudaran a luchar contra esta enfermedad a los pacientes que ya sufren, estaban padeciendo de ella. Y esta información también es importante, además de saber cuáles son los componentes, es también para saber la cantidad de personas que se pueden ayudar con una sola unidad de sangre. Podemos ayudar hasta de 3 a 4 adultos con una donación de sangre y de 8 a 9 bebés. ¿Esto qué quiere decir? Aquellos donantes que van al banco de sangre del hospital y que lo hacen de manera voluntaria o lo hacen para un paciente pediátrico, pues tienen la posibilidad, si el banco tiene la tecnología, de llegar a esa cantidad de personas y un acto pues, muy bonito, ¿no? Y esta es otra información clave que les van a pedir a ustedes los pacientes. Cuando nosotros, ya sea que sean personal médico, de enfermería, de laboratorio, de recepción, pues técnicos, todo, cualquier persona, apenas alguien sepa que ustedes trabajan en el hospital, les van a preguntar, oye, ¿qué tengo que saber para ser donante de sangre? Entonces, esta información es clave. Lo primero, tener entre 18 y 65 años, tener un peso superior a 110 libras. De acuerdo al hospital puede variar. Hay hospitales que piden 120 libras, ¿no? Entonces es importante pues, ya verificar cuánto es el dato en el hospital de Nicolás Solano. Tener un buen estado de salud, que en este entorno, en este contexto de la pandemia, quiere decir que por lo menos tener 7 días sin presentar ningún síntoma respiratorio, principalmente, ¿no? Entonces, si es un paciente pues, que es recuperado de COVID-19, debe esperar primero alrededor de 2 meses para ser donante y además el médico debe evaluar el estado clínico del paciente para si le es posible de ser donante, ¿no? Otro punto importante es tener una identificación vigente con foto, cédula o pasaporte. La vigencia puede variar en estos momentos por temas de renovaciones, pero lo principal es tener una identificación pues, que se reconozca que es la persona. En el caso de los pasaportes, por ejemplo, si son personas extranjeras, como sabemos aquí un porcentaje de la población es extranjero, y esto yo creo que compañeros, familiares y amistades de ustedes pueden ser donantes de sangre 6 meses después de haber ingresado al país. Ya de ahí en adelante, pues entonces pueden donar de manera continua. Y otro punto pues, que también es importante y que puede causar algo de gracia es el tema de ser sincero durante la entrevista. Ese es uno de los puntos. Ese es uno de los puntos claves al momento de la selección del donante, ¿no? Evaluar la honestidad, porque al donante se le hace una serie de cuestionarios, un cuestionario de una gran cantidad de preguntas que van desde temas tiempo de viajes, tipos de trabajo, cantidad de parejas, enfermedades padecidas, tratamientos que han recibido, procedimientos que se hayan realizado. Entonces, son una gran cantidad de preguntas que ayudan al médico que está evaluando al paciente, pues, tomar la decisión o aprobarle para el proceso de donación. Y otro punto importante es comer antes de la donación de sangre. Cuando ustedes le dicen a un paciente o un familiar de un paciente, tienen que conseguir unidades de sangre para su familiar, que se le va a hacer este procedimiento quirúrgico, tienen que darle todas estas recomendaciones, pero principalmente recordarle que le digan a sus donantes que deben comer antes de acercarse a donar. Hay una gran cantidad de personas que llegan a los bancos de sangre pensando que deben ir en ayunas, y entonces, pues lamentablemente, si están en ayuna, pues lo que indica el banco de sangre
es que la persona debe comer antes o tomar muchos líquidos, ¿no? Para asegurar que el proceso, pues la persona pueda cumplir todo el proceso de manera segura, ¿no? Bueno, estos son los requisitos para ser donante de plasma convaleciente, que cada mes se solicita menos, pero todavía hemos visto cómo médicos lo continúan indicando a los pacientes. Y bueno, los requisitos son muy parecidos: tener entre 18 y 62 años, contar con la identificación, tener una prueba positiva de COVID-19 tipo PCR, no presentar síntomas en los últimos 15 días posterior a ser dado de alta, pues igualmente comer y beber abundantes líquidos, ¿no? Y esto es otro punto pues, muy importante ya para conocer también cuánta sangre se necesita de acuerdo a la situación del paciente. De acuerdo, si es un paciente, pues hay que hacerle una cirugía cardiovascular, puede requerir de 1 a 5 unidades, en ocasiones hasta 25 unidades, como mencionan ahí. Si es un paciente del área de ortopedia que tiene una fractura de cadera, de 2 a 5 unidades. Si presenta una úlcera sangrante, de acuerdo al estado del paciente, y hasta 30 unidades. Si una cirugía, una neurocirugía, pues de 4 a 10 unidades. Si el paciente sufre un accidente de auto, alrededor de hasta 50 unidades, y creo que eso lo vemos mucho en los cuartos de urgencia, precisamente por la ubicación del hospital. Ya mucho de este tipo de pacientes, también aquellos pacientes que sufren heridas de bala o de armas, pues también requieren una gran cantidad de unidades de sangre. Pacientes que requieren algún tipo de trasplante, hasta 100 unidades, y va a variar de acuerdo al tipo de trasplante. Aquellos que requieren trasplante de médula ósea, por lo menos 2 unidades de sangre diarias, durante el tiempo que indique el médico, y eso lo van a ver si llegan pues, a practicar en el área de hematología de los hospitales. También anemia plástica 4 unidades y cáncer hasta 8 unidades, pero inclusive los pacientes por el periodo que están recibiendo la quimioterapia, ellos pueden requerir unidades de sangre y además unidades de donaciones de plaquetas, ¿no? Entonces, eso es algo que no lo mencionamos aquí, pero también es algo que es muy, muy requerido. Y esto se lo menciono por varios puntos. Uno, para que nosotros, como personal de salud, entendamos la cantidad de sangre que tienen que conseguir los pacientes o los familiares de los pacientes al momento de que le queremos hacer. Se requiere algún tipo de procedimientos de estos. Se lo podamos transmitir y le podamos informar la cantidad de sangre que deben conseguir de manera estimada. Y lo otro es porque también estemos pendientes, de cierta manera, cómo está la situación de nuestro banco de sangre en el hospital. Además, pero... Y esto es otro punto que también me pedían resaltar mucho, que cuáles son los estudios que se le realizan a la unidad de sangre. Si alguien ha quedado donado sangre, por favor póngalo en el chat. Y ya después al final nos va a contar un poquito su experiencia, pero cada unidad de sangre, ustedes cuando llegan al banco de sangre, la primera prueba que le van a hacer va a ser la hemoglobina, el hematocrito y el tipaje. Entonces, ya inmediatamente ustedes llegan, esas van a ser las primeras pruebas. Con esos resultados, el médico le hace el examen físico, le hace el cuestionario, lo evalúa y ahí considera si pueden pasar a ser donantes o no. Posteriormente, a cada unidad de sangre que es recibida en el banco de sangre, se le hacen alrededor de 10 a 15 pruebas de sangre. Estas son las principales que se hacen. Pero, y este tratamiento y este análisis de la unidad de sangre permite que estén listas para ser transfundidas alrededor de 24 horas después de la donación. Esto quiere decir que la donación de sangre que nosotros recibimos hoy en el hospital va a estar lista 24 horas después. Y eso también es importante pues, informárselo al paciente. Y también es para que entendamos el grado de control y de seguridad que tienen cada una de estas unidades de sangre, porque los bancos de sangre se manejan bajo protocolos donde pues, siguen todas las medidas de bioseguridad y también de análisis de cada una de las unidades de sangre. Esto es muy, muy importante, porque también les van a preguntar
pacientes, oye, esta sangre es segura, esa sangre que me está transfundiendo, qué pruebas le hicieron, porque ese es uno de los puntos también que pueden encontrar con los donantes, ¿no? Perdón, con los receptores o con los pacientes que reciben unidades de sangre, si están en sala, te pueden poner ansiosos porque no entienden cuál es la situación. Es importante que les expliquemos los tipos de pruebas, el grado de seguridad que se cumple al momento de recibir estas transfusiones de sangre. El otro punto, pues, ¿cuánto es el costo estimado? Y esto es algo que me pedían también muy importante y que en pocas ocasiones hablamos. Es, ¿cuánto es el costo estimado del procesamiento de una unidad de sangre? En un hospital público puede ir de 200 hasta $500, de acuerdo al costo pues, de las pruebas que utilice el hospital. Acuérdense que también hay que considerar costos del personal que realiza el procedimiento, el costo de electricidad, neveras, todos los insumos, ¿no? Entonces, cuando se suman, pues se ha mostrado que este es el costo estimado de una unidad de sangre. Y en un hospital privado, pues, los costos pues, pueden ser superiores, ¿no? Y esto es importante resaltarlo porque cada unidad de sangre que se recibe en las instituciones, en el caso de las instituciones públicas, donde ya el costo en ocasiones es cubierto por el seguro, si es un hospital de la Caja del Seguro Social, o por pues, el aporte del Ministerio de Salud, o inclusive por los pagos de los mismos pacientes, estas unidades de sangre tienen un valor, y un valor pues, bastante alto por pues la cantidad de pruebas que requieren en su procesamiento, la cantidad de tecnología y el equipo pues, que requieren para este procedimiento. Y este dato también es muy importante, por lo menos para aquellos que estén trabajando en un área de banco de sangre, pues que al momento de seleccionar a un donante, pues tenemos que también pues, estar seguros de que el donante cumple con todos los criterios requeridos, ¿no? Porque una unidad de sangre desechada, pues por alguna prueba positiva o algo, pues es la cantidad estimada de dinero que se está perdiendo pues, al momento esta pues, de no utilizar la unidad de sangre. Inclusive los costos pueden ser mucho más altos si la transfusión es a causa de una infección o también utilizan algún otro tipo de tecnología, y en la fundación pues nos contactan mucho pues personas primero pidiendo apoyo para donaciones de sangre, y lo otro también en ocasiones nos han llamado para hablarnos que les sorprende que la, que la sangre pues tenga un costo para los pacientes, ¿no? Entonces, que en los hospitales privados pues sabemos que sí tiene un costo por el procesamiento y las pruebas. Entonces, este es un punto, una información pues clave y muy importante. Y entre las reacciones más adversas más comunes se pueden presentar alrededor del 1 al 2% de las transfusiones es fiebre y reacciones alérgicas. Por eso es que es muy importante que al momento de la transfusión, ese es un proceso que tiene que ser supervisado pues, en todo momento, ya sea en la sala hospitalaria o en el cuarto de urgencias, bueno, y por supuesto en un salón de operaciones. Son procedimientos que tienen que estar bajo supervisión de personal idóneo para esa función, estar pendientes, preguntarle al paciente cómo se siente, que ellos refieran inmediatamente ante cualquier situación, y ante cualquier reacción, pues la primera opción, pues la primera decisión es detener el proceso de transfusión, ¿no? Y entre las reacciones más graves, pues se puede encontrar la sobrecarga de líquidos, alguna lesión pulmonar o destrucción de los glóbulos rojos debido a la falta de coincidencia del grupo sanguíneo entre el donante y el receptor. Esto es algo pues bueno, que puede suceder, en muy pocas ocasiones sucede, porque o sea, ya nosotros conocemos cuáles son los procedimientos para confirmar la sangre del donante y el tipo de sangre del paciente, y son procesos que se cumplen a cabalidad, pero es bueno tenerlo siempre presente de que puede suceder. Entonces, este es algo que le van a preguntar mucho, doctora, licenciado, licenciada, voy a donar sangre, pero cuéntame cómo es el procedimiento, qué tengo que hacer. Porque ustedes
van a saber, hay muchas personas que no tienen idea de que existe el procedimiento, que existe donación de sangre, donación de plasma, donación de plaquetas, no tienen idea que existe un banco de sangre. Y esto es por múltiples razones, pero una de las principales es que usualmente la donación de sangre, nosotros entramos en contacto con ese tema cuando hay una situación de emergencia en nuestras familias principalmente o con algún conocido. Y ahí es donde usualmente conocemos cuál es el proceso de donación de sangre, y si la persona que requiere sangre o el donante no está claro el procedimiento, le puede generar ansiedad y le puede generar temor acercarse a donar sangre, que ese es uno de los principales factores por los cuales las personas no lo hacen. Y otro factor también por el cual las personas no se acercan a donar sangre es, primero, porque no conocen del tema. No conocen del tema, entonces, por eso es importante que hoy todos salgamos preparados un poco más para conversarlo con nuestros familiares, con nuestros pacientes, o con los familiares de los pacientes, que en ocasiones son personas que son saludables y que si están en la institución podrían acercarse a donar ahí mismo al hospital. Entonces, lo primero que hacen al momento de llegar al banco de sangre es llenar un formulario, como ven en la foto, todos los datos de la persona, llenan el cuestionario, también con todos los datos. Posteriormente les llaman al donante para hacer las pruebas preliminares, la hemoglobina, hematocrito y el tipo de sangre. Posteriormente van donde el médico, le hace su examen físico, le realiza nuevamente estas preguntas, confirma cada una de ellas, explora todo lo que informa el paciente con respecto a cada uno de los ítems, y de ahí entonces se decide pues confirmar si la persona puede ser donante. Posteriormente pasa el proceso de donación, como ven en la segunda foto. Es un proceso, el proceso de donación de sangre es el proceso más rápido dentro de todo el tiempo de análisis o de todo el tiempo que está el paciente, el donante en el banco de sangre, porque es un proceso que demora de 3 a 5 minutos, a veces hasta 10 minutos, dependiendo pues del paciente o del donante, pero es un proceso que usualmente es rápido, es seguro y pues, con mínimo dolor, o en ocasiones los pacientes refieren que no presentan dolor. Y ya posterior a la donación, esto es lo que van a ver: gente feliz, gente alegre, que están pues tranquilas, alegres de que están ayudando a otras personas, ¿no? Entonces, este es otro mensaje que también pueden darle a las personas, a los donantes, a los pacientes. Un poco cómo están ubicados los bancos de sangre a nivel nacional. Bueno, ahí ven cómo está marcado, por ejemplo, el hospital regional de los diferentes puntos. Hay a nivel nacional en todas las provincias, excepto en Darién, y en las comarcas por el momento no hay, pero como ven, a lo largo de todo el país existen bancos de sangre públicos y privados a los que se pueden acercar. Y quería pues pasar a este punto, porque creo que esta es una información que también les va a ayudar mucho al momento de que ustedes puedan abordar a los pacientes, a los familiares, y también, ya sea en la consulta, sea en cualquier lado. Muchas personas tienen dudas, mitos con respecto a la donación de sangre, con los que vamos creciendo, ¿no? Entonces, es importante que al momento que lo escuchemos, nosotros estemos preparados para aclararlos, o como nosotros decimos, pues eliminar esos mitos para que las personas se animen a ser donantes, ¿no? Entonces, el primero, si son donantes, pero si son diabéticos o personas hipertensas, pues no pueden donar sangre. Pues, sí pueden ser donantes de sangre siempre y cuando, pues, primero, si son diabéticos, estén tomando sus medicamentos orales, o si son hipertensos, tengan pues la presión arterial en rangos normales, tengan una buena dieta, y estén controlados en ambas patologías, pueden ser donantes de sangre. Y este dato es importante porque estoy seguro que lo ven en el hospital. Hay un gran porcentaje de población pues, que sufre estas enfermedades crónicas, y que también muchos se controlan, son saludables, ¿no? Entonces, este es el primer mito que van a escuchar.
Por favor, y también anímense a comentar en el chat si consideran que algún mito es cierto o falso, o si tienen algún otro que hayan escuchado para tratar de aclararlo, ¿no? El otro, no puedo donar sangre. No puedo donar sangre, pues porque, no puedo ver la pregunta, pero no puedo donar sangre, pues porque soy, un segundo. Bueno, okay. En este caso, pues sí puedes ser donante de sangre, independientemente pues, del tipo lo importante aquí es saber que si mantienes la hemoglobina en rangos normales, tienes muchas probabilidades de ser donante de sangre. Tengo un piercing, tengo un tatuaje, no puedo ser donante de sangre. Ustedes qué opinan, ¿cierto o falso? Estoy seguro que esto lo escuchan mucho y este es uno de los mitos pues, más comunes también con respecto a este tema. Como ven en la foto, el donante tiene tatuajes, la licenciada lo está evaluando, hay alguien atrás que también está sumamente curiosa para ver si puede ser donante o no, y la respuesta es que sí puede ser donante 6 meses después de haberse realizado el tatuaje o el piercing en Panamá. Y eso es muy, muy importante porque hace algunos años pues, sí quedaban totalmente excluidos del proceso de donación de sangre. Pero como saben, la mayoría de los centros donde se realizan estos procedimientos, estos diseños sobre la piel, cumplen las medidas de bioseguridad prácticamente o exactamente igual que una clínica en cuanto a la no reutilización de los equipos, insumos y demás. No son procedimientos pues, bastante seguros. Pero igual se mantiene el periodo de ventana pues, para que puedan pues, ser donantes. Lo otro, duelo donar sangre. Si alguien aquí ha sido donante de sangre, pues es cierto, hay cierta molestia y eso le van a preguntar mucho a cada uno de ustedes. Oye, he visto esa aguja que es gigante, ¿me va a doler? ¿No me va a doler? Más duele pues cuando le hacen el examen para cualquier otro tipo de examen con otro tipo de agujas mucho más delgadas. El proceso de donación es prácticamente indoloro, la molestia es inicial y durante esos 3 a 5 minutos que están cumpliendo con el procedimiento de donar sangre, pues la persona pues ni se da cuenta, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Donar sangre demora todo el día. Si han ido al banco de sangre del hospital Nicolás A. Solano, pues ustedes de repente me pueden decir cuánto tiempo dura el procedimiento en el hospital. Pero lo usual que sucede es que un proceso de donación de sangre todo completo puede durar alrededor de 35 a 40 minutos. Y ahora mucho más con pues, las medidas que se están tomando pues, para evitar aglomeraciones en los bancos de sangre. Muchos bancos de sangre están trabajando por citas y eso permite pues, que el personal que esté o los donantes que estén ahí cumplan su procedimiento e inmediatamente se retiren. Donar sangre, este es otro mito también que van a escuchar y que les van a preguntar, cuando dono sangre quedo débil, cuéntenme. Importante por eso comer antes de la donación de sangre y seguir las medidas, las recomendaciones posteriores. Ustedes que le deben decir a la persona que va a donar o a los familiares, cuando vas a donar sangre, primero aliméntate y posteriormente tienes que igualmente continuar tomando muchos líquidos, alimentarte sanamente y evitar hacer ejercicios, caminar largas distancias, subir o bajar escaleras, por lo menos por 24 horas. Y este es otro punto también. Soy extranjero, estoy radicado en Panamá, no puedo ser donante de sangre. Eso ya lo vimos al inicio, pero esto se lo van a preguntar mucho pues, porque nosotros en los hospitales pues, atendemos a todas las personas independientemente de dónde provengan. Entonces, también igualmente los donantes, aquellas personas que son extranjeras, pueden donar sangre 6 meses después de haber llegado al país. Y este es un dato importante porque muchas personas vienen pues, de algunos países que tienen una mayor cultura de donación voluntaria o ya han sido donantes voluntarios en sus países. Entonces, ese es un aporte positivo que le pueden dar a nuestro país, ¿no? El otro, y esta es otra pregunta que también se hace mucho,
Si tomo licor o fumo, no puedo donar sangre. Esto también es importante saber que aquellas personas que tomen licor o fumen deben esperar por lo menos 24 a 48 horas para poder cumplir con el procedimiento, ¿no? Y es una recomendación pues, que nosotros podemos transmitir a los familiares, a los donantes. Y esto es también algo que les van a preguntar mucho, vamos a escuchar en tono, pues, en tono jocoso, o vamos a escuchar historias de que esto sucedió, o personas que les pasó, oye, yo tuve que comprar sangre para un familiar, o personas que dicen, ah, no, yo vendo mi sangre. Aquí lo importante saber es que la ley de Panamá penaliza pues, la compra y venta de sangre, y que si un banco de sangre pues, detecta que alguien está realizando esta acción, pues, pues no le van a permitir donar nuevamente en ese banco de sangre, ¿no? Hay muchos hospitales pues, que bloquean a la persona para que sea donante. Además de que es un proceso pues, que se presta para que el donante, al sentirse incentivado por una remuneración económica, entonces decide mentir en las pruebas, decide no esperar los tiempos entre cada donación de sangre. ¿Y eso cómo afecta? Afecta inmediatamente la calidad de la sangre. Y es importante resaltar pues, que la unidad, ya sea sangre, plasma o plaquetas, es una hemoterapia, es un tratamiento médico, es un medicamento, pues que como todos tiene que cumplir con todas las medidas, pues con toda la seguridad que sea de la mayor pues, calidad posible para que el procedimiento sea seguro para el donante y también para el paciente que la recibe. Ok, y esto también va a escuchar, no puedo donar sangre y me interesa ayudar. Por múltiples razones hay diferentes personas que no pueden ser donantes de sangre. Y hay muchas formas que puedan ayudar en el hospital a que incentivan a que más personas sean donantes, a que transmitan esta información y que se conviertan pues, en voluntarios de fundaciones. Y esto también quiero dejárselos porque tanto para ustedes, si alguno desea ser donante en su hospital, como para que puedan transmitirlo a los familiares. Esto tiene una historia muy bonita porque nosotros en la fundación recibimos diariamente cantidades de solicitudes de sangre que nosotros pasamos a la base de datos de donantes. Y esta fue una de ellas, ¿no? Recibimos un tuit de una madre que decía que su hijo requería o su hija requería unidades de sangre para una cirugía en el hospital del niño en este caso, ¿no? Entonces, nosotros inmediatamente lo compartimos con la base de datos, con todas las redes sociales y demás, y muchas personas se acercaron a donarle sangre a esta niña. Muchos años después, bueno, semanas o meses después, recibimos un correo nada más con esta foto, nos decía, por favor, compártanselo a todas estas personas que nos ayudaron. Y este es justamente el mensaje pues, que debemos ayudar a transmitir, ya sea que nosotros queramos ser donantes, o a los pacientes o a los familiares, que aquellas personas que lo están haciendo, que se están acercando a donar sangre, pues, lo están haciendo de corazón, están dándole vida a otras personas. Y además, nosotros como personal de salud que atiende a los donantes, tenemos una responsabilidad muy grande de asegurar que todo el proceso de donación de sangre desde el inicio, desde que llega el donante al banco de sangre hasta que termina todo el procedimiento, inclusive posteriormente, que sea un proceso seguro, que el donante se sienta pues, motivado, tranquilo, relajado y que se anime pues, a hacerlo posteriormente, ¿no? Y un poco más, ya para terminar, con el tema de seguridad. Ante la ausencia de un insumo que sustituya las funciones de la sangre y frente a los cambios demográficos y epidemiológicos que enfrentamos, como por ejemplo esta pandemia que estamos viviendo, la única respuesta para una provisión de sangre segura, oportuna y suficiente es disponer de un grupo de personas educadas, conscientes, motivadas y dispuestas a donar regularmente. La meta de nosotros, en este caso del Hospital Nicolás Solano, debe ser justamente eso, lograr que todos sus donantes de sangre
sean personas motivadas, que estén conscientes de por qué lo están haciendo y que lo hagan de manera regular, continua. Esa es la única forma de que podamos contar con esas neveras llenas para brindarle atención a cada uno de nuestros pacientes. Porque estoy seguro que ustedes han visto, yo en la fundación, el equipo los vemos todos los días como nos llegan solicitudes de personas que requieren transfusiones de sangre, ahí mismo en Chorrera, en el hospital, en hospitales en Ciudad de Panamá, en hospitales en Santiago, Agua Dulce. Y eso simplemente es o sea, simplemente nos muestra la gran necesidad de sangre y además de educación, que es justamente lo que estamos haciendo hoy. Así que quiero darle las gracias a todos por el tiempo. Estas son las redes sociales web, contactos de la Fundación para cualquier consulta que quieran realizar o que quieran referir. Y listo, creo que quedamos abiertos para las preguntas. Listo, doctor. Voy a pasar a leer las preguntas, pero antes, los resultados de la encuesta de los participantes que votaron, por decir, el 100% fue 20 personas del tipo de sangre. 14 personas, es decir, un 70% O positivo. Un 20%, que serían 4 personas, B positivo, y A positivo serían 2 personas. En el tema de donación de sangre, si alguna vez han donado sangre o no, participaron 6 personas. De esas 6 personas, 4, es decir, un 66.7%, mencionaron que sí han donado sangre por lo menos alguna vez en su vida. Y 2 personas, que sería un 33%, que no han donado sangre. Ok. Bueno, gracias, doctora, por compartir estos datos. Justamente el porcentaje de donación de sangre, perdón, del tipo de sangre, bueno, es como lo mencionaba, el tipo de sangre más común es el O positivo. Es el que más se necesita, es el que más vamos a estar pidiendo en los hospitales y es el que más se debe donar. Pero igualmente todos los otros tipos de sangre negativos o AB positivo, B positivo, son tipos de sangre que también se van a requerir. Entonces, importante pues que aquellas personas que puedan hacerlo se animen a donar. Y en cuanto... Pasaré a leer las preguntas cuando usted me indique. Ya. Dale, vamos a pasar ya. Listo, está bien. Aquí me pregunta una de las participantes que pacientes con un tromboembolismo pulmonar pueden donar sangre, y otra más abajo también menciona si pacientes con algún tipo de trombofilia pueden donar sangre. No, no pueden ser donantes de sangre. No pueden ser donantes de sangre. Por el tipo de patología que sufren, obviamente ya tienen que darle seguimiento al, pues, al diagnóstico, pues, ya sea con un médico hematólogo o el indicado para cada una de esas patologías, ¿no? Pero no pueden ser donantes. Acá otra usuaria me menciona que cuál es el tiempo posterior bueno, un paciente tuvo COVID y cuándo se puede dar la donación de sangre. ¿Sería el mismo procedimiento para la donación o hay que ir a un lugar específico o es exactamente el mismo procedimiento que se utiliza para cualquier persona común y corriente que pueda donar? Claro, sí, el procedimiento es exactamente igual. Una persona después que se recupere de COVID-19 debe esperar por lo menos unos 3 meses pues, para sentirse totalmente recuperado y poder donar sangre. Obviamente eso tiene que cumplir los requisitos para todo este procedimiento. También, si alguien desea ser donante de plasma convaleciente, usualmente se recomienda que sean aquellos pacientes que se recuperan de un COVID-19 que haya sido leve o que haya sido pues, moderado, que no haya requerido hospitalización. Ellos pueden también ser donantes de plasma convaleciente 15 días después de haber sido dado de alta, ¿no? Y obviamente esa donación, pues, usualmente es a solicitud de un paciente específico, ¿no? Acá tengo otras preguntas. Dice, pregunta 1. ¿Mujeres que toman anticonceptivos pueden donar sangre? Sí, pueden donar, no hay ninguna limitante para ellas. ¿Por qué los extranjeros deben esperar 6 meses? Se mencionó que el tema de los extranjeros, pero no se mencionó exactamente el por qué. La persona que pregunta quiere saber por qué exactamente no se permite. Claro, claro, es justamente el periodo de ventana. Dependiendo del país,
donde venga la persona. Hay cierto tipo de enfermedades que son endémicas y se le da un periodo de ventana de 6 meses. Igualmente, si nosotros de Panamá fuéramos a algún otro país, tendríamos que cumplir ese tiempo de ventana. Varía de acuerdo a los países, también pues, varía de acuerdo a las políticas públicas que nosotros contemos en el país, porque sabemos que hoy día la tecnología y las pruebas de laboratorio pues, diagnostican patologías en un menor tiempo, ¿no? Listo, tenemos otras preguntas acá. La gente se ha animado bastante esta vuelta. Muy bien, pregunten. Dice, cuando una persona dona sangre por primera vez, ¿qué tan cierto? Este es otro mito. ¿Qué tan cierto es que se debe seguir donando cada 6 meses? Pues no, eso es un mito muy grande. Si donas sangre una vez, no tienes por qué hacerlo nuevamente. La donación de sangre no hace que tu cuerpo produzca más unidades de sangre, ni que produzcas más glóbulos rojos, ni más plaquetas. Lo recomendado, como mencioné al final, es que si donaste sangre hoy, te animas a hacerlo cada 3 meses. Pero nada, o sea, el proceso de donación de sangre no altera ni tu metabolismo ni nada para que tu cuerpo pues, produzca algún tipo de hemocomponente más allá. Obviamente, si una persona coincidentalmente posterior a su donación de sangre encuentra alguna alteración hematológica, pues sí debe darle seguimiento con el médico, pero no hay nada que demuestre esa información. A ver, tengo otra pregunta acá y la voy a unir con una que leí que me parece que están bastante similares. Las personas con problemas de hipotiroidismo pueden donar sangre y esa misma persona hace otra pregunta ahí mismo. También si tuviese una secuela de hígado graso o hepatitis A, puede donar sangre. Entonces abajo también otra persona menciona, una persona que le dio hepatitis puede donar sangre. ¿Puedes repetir la última pregunta? ¿Una persona que le dio hepatitis puede donar sangre? Ok, vamos por orden. Si una persona le dio hipotiroidismo, pero sufre de hipotiroidismo, sí puede ser donante de sangre siempre y cuando no haya requerido una modificación pues de la dosis en las últimas 4 semanas y que no presente síntomas pues, de la enfermedad, de su condición. En cuanto a las personas que han sufrido hepatitis, como les mencioné, si una persona ha sufrido hepatitis A, que como saben en su mayoría es una hepatitis alimentaria y que principalmente se da pues, en la edad infantil, pero también a cualquier edad puede ser donante de sangre, por eso no hay limitantes. Si sufres una hepatitis B o una hepatitis C, sí queda descartado para ser donante. Más abajo mencionan, buenas noches, es normal que uno done por primera vez, pero cuando va a donar de nuevo, o sea, una segunda vez le salga que tiene anemia falciforme y que no pueda donar. Digo, no es normal. A ver, si la pregunta es que si la donación de sangre te desarrolló ese diagnóstico, pues no. Es muy probable entonces que se haya diagnosticado, que se haya evaluado posteriormente a la donación, pero no están relacionados. Listo. Tengo otra pregunta acá que menciona, ¿qué medicamentos contraindican la donación de sangre? Es decir, tengo un paciente que se le está administrando determinado medicamento y luego se le da egreso en caso de que esté hospitalizado, pero requiere en algún momento algún familiar requiera una donación de sangre. ¿Qué medicamento está contraindicado para donar sangre? Primero, los antibióticos, o sea, por la razón por la cual estás recibiendo, ¿no? Si estás en terapia antibiótica, de antibióticos primero es resolver la condición y ya luego, por lo menos 7 días después, es que puedes entonces, ser donante de sangre. Aquellas personas que están recibiendo pues, algún tipo pues, de quimioterapia, pues no pueden ser donantes de sangre por su condición. También aquellas personas que estén tomando, por ejemplo,
medicamentos para control de las convulsiones, no está indicado. Aquellas personas que estén tomando algún medicamento para tratamientos pues, dermatológicos, tratamientos del acné y demás, no es recomendado que sean donantes. Y si están utilizando, por ejemplo, terapias biológicas para el tratamiento de psoriasis, de espondilitis anquilosante o de artritis reumatoidea, hay que ver exactamente qué terapia puede ser. De acuerdo hay algunas que sí están permitidas, ¿no? Pero hay otras que no. Bien, dice, pacientes con leucemia, ¿cuántas unidades de sangre requieren? Ahí lo menciona, bueno, pueden requerir hasta 250 unidades de sangre, pero semanalmente estábamos hablando de alrededor de 15 a 20 unidades de sangre o de plaquetas, ¿no? Y también de acuerdo a la edad del paciente, si son pacientes pediátricos o pacientes adultos, pues varía. Y también la transfusión de plaquetas se da justamente de la mano de la terapia oncológica que está recibiendo el paciente. Y bueno, por lo menos en el chat tenemos esta última pregunta que entraría dentro de los mitos. Menstruación y donación. ¿Qué tan cierto es que cuando la mujer está menstruando no puede donar sangre? Muy buena pregunta. Sabemos que cuando la mujer se encuentra en su periodo menstrual, eh, los niveles de hemoglobina pueden variar. Aquí lo importante saber es que si los niveles de hemoglobina se encuentran en rangos normales, la mujer puede donar sin problemas. Y aquí hay otra pregunta que cargaron ahora con respecto a la mujer embarazada. Si una mujer está embarazada, no puede donar sangre, ni tampoco cuando está en el periodo de lactancia. 6 meses después de haber cumplido su periodo de lactancia, entonces se puede considerar para ser donante nuevamente. Bueno, acá también me hicieron otra pregunta, pero no sé si entra dentro de las coagulopatías, que si los pacientes lúpicos pueden donar sangre. No, no pueden ser donantes. Mucho tiene que ver también el tipo de terapia que estén recibiendo, ¿no? Pero no, no es recomendado. Bueno, por el momento estas son todas las preguntas. No sé si alguien del público desea abrir el micrófono y realizar su pregunta. Está abierto el espacio. Eso y bueno, no sé, doctor, por lo menos yo que he donado sangre, sí le veo ciertas ventajas para hacerse, parece medio ratada, pero uno se hace chequeos, porque si sale algo, igual lo llaman a uno de banco de sangre, o también hay bancos de sangre donde le dan el hemograma al paciente para saber cómo está su estado general de la sangre, pues. Así es, y de hecho el donante puede solicitar los resultados de los exámenes posteriores que se le hacen a las unidades de sangre posteriormente. ¿No? No te lo van a dar el mismo día porque, como les comenté, ese procesamiento de cada unidad de sangre puede durar alrededor de 24 horas, pero cada donante puede acercarse al banco de sangre algunos días después y pedir copia de sus resultados. Es un punto muy valioso y no tiene por qué pues sentirnos mal que el procedimiento de donación de sangre nos ayuda a confirmar que estamos saludables y nos hacen también una cantidad de exámenes pues, que ya vimos ahí. O sea, si donan sangre, anímense a acercarse al banco de sangre para que le den copias de sus resultados. Se los van a dar. Doctor, aquí hay otra pregunta en el chat. Mencionan que qué pacientes de enfermedades crónicas no pueden donar sangre. Hay un montón de enfermedades crónicas, pero así en su experiencia, ¿cuáles nos puede comentar? Pero ya pues mencionaste, por ejemplo, lupus, mencionaste también pues aquellas personas que, bueno, no lo mencionaste, pero aquellas personas que sufren pues de VIH no pueden ser donantes de sangre principalmente, pues aquellas personas que tengan cualquier condición crónica pues que no esté controlada no pueden ser donantes, aquellas personas pues que padezcan por ejemplo de síndrome de Hilbert, que tienen alteraciones pues desde el punto de vista hematológico no pueden ser donantes de sangre tampoco, principalmente.
Bueno, por el momento esas son todas las preguntas que Sí. tenemos. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. La verdad es que ha sido una de las sesiones donde más han preguntado. Eso está bien. Y bueno, Exacto, o alguien que quiera, a ver, somos un grupo, casi 60 personas del hospital o conocidos, o somos el área, alguien que quiera contar su experiencia donando sangre en el hospital o en otro lado, para ver si animamos un poco a que más personas lo hagan. Nosotros como personal de salud debemos también animarnos a hacerlo si cumplimos con los requisitos de donación de sangre, ¿no? Así que si alguien de repente quiere compartir su experiencia, por favor hágalo, sería súper. bueno, doctor, parece que nadie se anima por el Y si no momento. quieren hacerlo, bueno, no se preocupen. A ver, algo que les mencioné al inicio, que antes de esta presentación, si ustedes tenían dudas sobre el proceso de donación de sangre y demás, iban a quedar claras. Hoy, pues, ya se llevan un poquito más de información sobre el proceso de donación de sangre y pueden transmitirlo de una mejor manera a los pacientes. Pueden transmitirlo a los familiares, a posibles donantes. Como les comenté, el proceso de donación de sangre inicia desde que nosotros transmitimos esta información a cada una de las personas que no lo conocen. Así que se da una responsabilidad pues grande, además de brindar esa buena atención a los pacientes, también asegurarse de que aquellas personas que interactúan con el hospital se conviertan en donantes. Bueno, acá tengo otra preguntita. Muy bien. Mencionan que en caso de que por lo menos hay bancos de sangre que no están, no tienen una extensión de horario que sea factible. Hay gente que trabaja hasta las 3 de la tarde y de repente no necesito ir a donar sangre y ¡puf! A las 12 ya cerraron. En esos Claro, casos, ¿hay alguna posibilidad de donar en algún otro banco de sangre y si se requiere la unidad de sangre se pueda transportar a otro hospital? muy buena pregunta. Como te comenté, como les comenté, existen alrededor de 28 bancos de sangre a nivel nacional, a los que se pueden acercar en cualquier momento. Usualmente los bancos, por ejemplo, los hospitales o bancos de sangre que, por ejemplo, son de las cajas del Seguro Social, inclusive los del Ministerio de Salud, tienen la posibilidad, obviamente hay que consultarlo con el banco de sangre antes de hacerlo, de que ustedes puedan donar en otras provincias o en otras instituciones y que la sangre pueda ser trasladada. Obviamente eso se hace previa aprobación de la institución. Lo otro es que si ustedes quisieran donar sangre y pues su horario de trabajo no les permite donar antes, por ejemplo, de las 3, hay bancos de sangre que atienden más tarde, inclusive que atienden sábados y domingos, como Hospital del Niño, Caja del Seguro Social, el Instituto Oncológico, y hay bancos de sangre que han creado centros de donación externos, como el de la Caja del Seguro Social, que está en Tumba Muerto, donde atienden de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y es sumamente fácil llegar, la atención es rápida, estas son formas para asegurar que más personas se acerquen a donar. Igualmente, hospitales como por ejemplo el Hospital Santo Tomás, el Hospital del Niño, en ocasiones ellos extienden sus horarios hasta las 7 de la noche para que más personas puedan hacerlo, ¿no? Obviamente, ahora, pues con las medidas de bioseguridad y dentro de este contexto de la pandemia, los horarios han ido variando de acuerdo a cómo esté la, pues la situación del país, ¿no? Es importante también conocer eso. Acá me Nosotros, mencionan, ajá. doctor, disculpe, acá me mencionan si puede repetir cada cuánto se puede donar sangre y cada cuánto se puede donar plaquetas. Ok, puedes donar sangre cada 3 meses y puedes donar plaquetas cada 7 días. Nosotros tenemos donantes, conocemos donantes que donan sangre, posteriormente donan plaquetas, luego donan plaquetas en diversas ocasiones y luego nuevamente van a donar sangre. Inclusive personas que se ponen como meta, voy a donar sangre todas las veces posibles del año, lo hacen inclusive hasta en 24 ocasiones, ¿no? Lo que es importante saber, el proceso de donación de plaquetas y el proceso de aféresis es un proceso diferente que tiene una duración de 1 hora y media, de 1 hora a 1 hora y media, pero es un proceso pues, que es totalmente controlado y seguro, ¿no? Lo bueno de donar plaquetas es que
principalmente para las instituciones oncológicas o para las instituciones que manejan o que realizan procedimientos cardiovasculares o trasplantes, es que al donar más plaquetas, pues tenemos mayor cantidad de posibilidades o de plaquetas disponibles para transfundir a los pacientes, ¿no? Entonces, es un proceso que también pueden hacerlo y, como saben, lo pueden hacer cada 7 días. Acá de nuevo mencionan que ¿cuál es el horario más recomendable para donar sangre? Si hay algún horario específico. Y bueno, arriba una de las participantes sí comenta que cuando donas a alguien que conoces o conoces a esa persona, siempre se siente como si fuera parte de la familia. Es muy bonito, tanto el donar, pues, como el que se va a operar. ¿Tiene una amiga o un amigo más? Así mismo es, y ahí nada más quisiera agregar que cuando nosotros en los hospitales le pedimos o le informamos al paciente que requieren transfusiones de sangre para hacerse un procedimiento importante, quirúrgico, urgente o algo, nosotros, además de darles información, el paciente pues usualmente se estresa, se preocupa, si es alguien que no tiene familiares, si es alguien que es un extranjero, si es alguien que no es de la ciudad o no es de cercano, no está ubicado al hospital, pues es un proceso, pues, es una situación que puede ser complicada, ¿no? Entonces, qué bonito este tipo de mensajes, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál es el horario más recomendable para donar sangre? Como les dije, después que te hayas alimentado, hayas tomado muchos líquidos, puedes donar en cualquier momento, ¿no? El horario más recomendable es el que tú puedas. Si puedes a las 12 de mediodía, si puedes en la mañana, si puedes en la tarde. Lo principal es que después cumplas pues, las recomendaciones para que te vaya bien posteriormente a la donación. Entonces, cualquier momento, no hay una hora específica. Y bueno, acá sí, solo para mencionar, bueno, no sé si la licenciada Bielka está en la conferencia. La licenciada Bielka es la encargada de Banco de Sangre de acá del Hospital Mucho Regional gusto. Nicolás Asolano. Bueno, no tenemos tanto material como en otros centros de donación, pero se hace lo posible más para el para la fecha del 14 de junio. Se estuvo Claro, casi una semana promocionando un giveaway de las personas que participaban, se llevaban una piña y participaban en un giveaway rico. para una sesión de fotos. Y bueno, pues son medidas que uno toma originales para tratar de incentivar a la gente para donar sangre. Claro que Así sí. que, Qué bueno, bonito. Y nosotros, bueno, con la fundación trabajamos, como lo comenté, con todos los hospitales públicos y privados y en lo que podamos apoyar al hospital, pues con mucho gusto, pues ya sea conferencias, llevar empresas, hacer que más gente se anime a hacerlo, pues cuentan con nosotros. bueno, de verdad, muchas gracias, doctor. Le agradecemos grandemente la oportunidad de compartir el conocimiento que tiene, que es bastante y tiene bastantes años en esa trayectoria de la donación de sangre y por resolver muchas de nuestras dudas y compartir parte del conocimiento que usted tiene. De verdad, muchas gracias. Gracias a los participantes. Les recordamos que la sesión de hoy, por si les quedó alguna duda, no pudieron tomar apuntes del todo, está en nuestra página de YouTube. Pueden seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, docencias, rayita abajo, Hospital Regional Nicolás Asolano, o sea, las letras. Y ahí pueden buscar cualquiera otra de las docencias que hemos estado dando o pueden pinchar el link que está en la descripción y ahí pueden encontrar las grabaciones previas. Listo. Por el momento no tenemos más preguntas, doctor. Nuevamente, muchas gracias y bueno, pues será hasta una próxima. A ustedes, hasta luego.